¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Hoy es viernes. Hoy es viernes y es increíble. Prácticamente llevamos... No, prácticamente no. Es un hecho que llevamos 2 semanas de cobertura. 2 semanas de cobertura. Con el tema del presidente Castillo del Perú, con el tema de Perú, con el tema del gabinete, con el tema de la entrevista, con el tema de sus respuestas, con el tema de las incapacidades, capacidades o no, como usted lo quiera ver. Es una cosa absurda completamente. Es una situación inimaginable, es una situación inaceptable, es inaceptable, es inaceptable. El día de hoy, yo se lo adelanté, vamos por partes. Lo de Héctor Valer, ¿no? Como presidente del Consejo de Ministros, se lo dije el día que se anunció que era él. Se lo dije, si bien le va a estar unos días en el cargo. Si bien le va, si no unas horas. Bueno, le fue bien unos días, ¿no? Y hoy en un mensaje que deja mucho que desear, presidente Castillo, se lo digo. Yo no soy su asesor, ¿no? Pero de comunicaciones creo que sé bastante. Primero tiene que aprender a leer bien el prompter. Le tienen que enseñar a leer el prompter, si es que tenía un prompter ahí, porque era evidente para mí que estaba leyendo todo lo que estaba declarando. Tienen que enseñarle a leer primero, porque las intenciones cuentan mucho y además el mensaje no fue claro. Mucho lo critican en su país por cantinflesco a la hora de emitir sus mensajes y tienen razón en hacerlo. Es confuso cómo se comunica. Si usted no sabe hacerlo, si usted no sabe comunicarse, hay expertos que lo pueden asesorar para que logre una comunicación efectiva y el pueblo al que tanto alude usted entienda lo que está usted diciendo. Ese es el primer punto, ¿no? Segundo punto que tenemos que hablar. Decide recomponer el gabinete. No lo deja claro, no dice cómo, no dice por qué, no dice quién se va, quién se queda, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues de nueva cuenta, entonces, un nuevo gabinete. 4 gabinetes en 6 meses. Porque técnicamente es el cuarto, ¿no? Si lo va a recomponer, si deja algunos o no deja algunos, es lo de menos. Es el cuarto gabinete en 6 meses. No creo que haya manera de justificar, aunque usted le eche la culpa al Congreso porque no le quisieron dar la confianza y entonces se quiere zafar de una responsabilidad que es meramente de usted para buscar personas idóneas moralmente y profesionalmente para poder desempeñarse en la función pública. Es responsabilidad suya, no es del Congreso, ¿no? Usted entonces pone al país en esta situación de inestabilidad terrible. Hay mucha molestia con toda razón, pero no creo que haya una sola forma de justificar 4 gabinetes en 6 meses. No la hay. Es inaceptable. Es que no puede desempeñar el cargo. Es que es incapaz de tomar las riendas de su gabinete. ¿Quién puede pensar más allá del gabinete un país? Esta incapacidad está demostrada contundentemente, cuanti más en lo que ha pasado en los últimos 6 meses, en lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Nadie en su sano juicio puede creer que una persona que no puede definir su equipo de trabajo ni escoger a las personas correctas, a 6 meses de estar en el gobierno, nadie en su sano juicio va a decir que usted puede ser presidente. Nadie lo va a decir. Hoy hablaba de las promesas de campaña, de lo que tenía que hacer, de que estaba el compromiso, de que para allá iban. No va para ningún lado, presidente Castillo, porque ¿sabe qué? No ha podido arrancar. En 6 meses el país está al garete, porque usted no tiene un equipo de trabajo para dedicarse a esas promesas de campaña. No se ha avanzado un ápice porque no ha habido estabilidad en su equipo de trabajo. A mí el tema de la vacancia, no vacancia del artículo 117, no de la investigación en su contra, ¿sabe qué? A mí me sale sobrando.
hay que ser prácticos y objetivos. Los hechos ocurridos en los últimos 6 meses hablan de que usted no debería estar al frente del país. Lo digo con todas sus letras. Y quien quiera refutarlo, adelante. No sé cómo lo harán, 4 gabinetes en 6 meses. Y mire usted que después de la última elección, venir a escoger a este personaje de valer. Eso es lo que es. Lejos de la política, lejos de las vacancias y del Congreso. Eso es, se lo pongo en el plano empresarial, un gerente de una empresa que no sabe gerenciar la empresa, en 6 meses la quebró. La quebró. Porque ni siquiera tiene a su equipo de trabajo definido. Esa es la vida real, lejos de la política. Esa es la praxis. Cuando no se sirve, no se sirve. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Castillo Crisis 5. El hashtag es Conclu Castillo Crisis 5. 5. Solo por esta semana. Por eso es el número 5. Conclu Castillo Crisis 5. Esa es la etiqueta o hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter. @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. La cuenta en Twitter, Conclu Castillo Crisis 5. Esto de Perú, le digo, es inédito, es increíble, es inverosímil, es absurdo. 4 gabinetes en 6 meses. El presidente Pedro Castillo se dirigió a la nación para informar que va a recomponer el gabinete ministerial otra vez. Es decir, todavía no tengo mi equipo listo, no sé quién debe ser mi equipo, no tengo una idea de a quién debo de escoger, escojo a los peores y traigo a la gente que no debería estar cerca de mí, ni frente al país. Traducción. Esto fue después de que él, o del que juramentara el martes, que es valer, recibiera un aluvión de críticas de algunos de sus miembros fueran acusados de graves señalamientos. En su intervención, el presidente también arremetió contra algunos exfuncionarios al considerar que están haciendo declaraciones irresponsables que alimentan, en su opinión, la inestabilidad y la crisis política. Lo irresponsable es que el Congreso no esté tomando en cuenta las declaraciones de esos ahora exfuncionarios, la que fuera precisamente la presidenta del Consejo de Ministros, el que fuera precisamente el encargado de comunicaciones del gabinete, porque ambos señalan corrupción, ambos apuntan a una oficina alterna de la presidencia. Lo irresponsable es no investigarlo. Eso es lo irresponsable. Ahora, si las declaraciones son irresponsables, tendrán que rendir cuentas porque tampoco se vale. Pero no investigarlo y quererse limpiar, presidente. Con eso, primero nadie se la compra, ¿no? Se lo digo. Pero bueno, vamos con Jimena de la Quintana. Está en vivo desde Lima, como lo ha estado todos estos días y desde que estuvimos allá en la entrevista con el presidente Castillo, con muchísimo trabajo. Jimena, buenas noches, bienvenida en este cierre de semana. El presidente fue muy ambiguo, por no decir cantinflesco, como lo definen los propios peruanos, con el perdón de Cantinflas, por supuesto. Solo dijo que recomponía el gabinete. Ahora, va a recomponer el gabinete. ¿Qué quiere decir en realidad? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes información adicional? ¿Lo va a recomponer cómo? ¿Todos se van? ¿Todos renuncian? ¿Se queda la mitad? ¿No se queda la mitad? ¿Solamente se va a valer y entonces trae a uno nuevo para la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Qué quiso decir Castillo con que va a recomponer el gabinete? Buenas noches, Jimena. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, lo que ocurre ahora es que al decidir el presidente, como bien lo dijiste y como lo ha anunciado él, que va a recomponer el gabinete, lo que corresponde ahora es nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Es decir, si no lo hizo ya Valer y el resto del gabinete, todos deben renunciar. Una vez que ellos renuncian y el presidente acepta su renuncia y esto se publica a través de las normas correspondientes, entonces el presidente está ya en la posibilidad de nombrar a un nuevo gabinete. A su vez, este nuevo ministro lo que tiene que hacer, una vez que lo nombre el presidente Castillo, es nombrar también a sus ministros, a el gabinete que lo va a acompañar. Y podría repetir
a algunos ministros, es decir, algunos podrían quedarse, como podrían llegar al gabinete nuevas personas. Recordemos que las críticas no solamente eran a Valer, sino a algunos otros ministros también de su gabinete, del gabinete Valer. Entonces, una vez que se juramente, porque se tiene que hacer una nueva juramentación, estaríamos ya frente a, como lo dijiste tú, el cuarto gabinete en los 6 meses que Pedro Castillo tiene en el poder. Este tercer gabinete, el de Valer, el que se va, duró 72 horas. Y vamos a ver ahora qué pasa con el nuevo gabinete, y cuando digo vamos a ver qué pasa, me refiero a las reacciones, no solamente de la oposición, sino también de la población y la sociedad civil que se ha estado manifestando todas estas últimas horas y días respecto a lo hecho por el presidente de la República cuando nombra a Valer como primer ministro. De hecho, el día de mañana van a haber marchas en la capital. Vamos a escuchar, si te parece, lo que dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, justamente en este mensaje de la Nación que estaba programado para las 6 de la tarde, pero que empezó luego de las 6:30. El presidente del Consejo de Ministros solicitó el día de hoy al Congreso de la República exponer la política general del gobierno con la inmediatez que amerita, pues el país no puede esperar más la solución de sus demandas. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido. Un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial, y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, y a que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país, y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo. Rechazo que algunos exfuncionarios a quienes otorgué toda la confianza para formar parte de mi gobierno, hoy formulen declaraciones irresponsables, alimentando con ello la inestabilidad y la incertidumbre política. Esto fue lo que dijo el presidente Castillo. Fernando, vamos a los hechos. Castillo no menciona nada respecto a la crisis generada por el nombramiento de Héctor Valer, es decir, no hace ninguna autocrítica respecto a lo ocurrido tras el nombramiento de Valer como decisión del propio presidente de la República, porque es él quien elige a su primer ministro y el primer ministro el que elige al resto de los ministros. Entonces, sobre este punto no ha hecho, como te decía, ninguna autocrítica. Tampoco aclara lo dicho ayer por Valer. Valer, recordemos que habló de las balas de oro y de las balas de plata, y de que si finalmente a él no se le daba el voto de confianza, bueno, pues iría a otro gabinete, y si a ese gabinete tampoco se le daba el voto de confianza, como decía la Constitución, se disolvería el Congreso. El presidente tampoco hizo ninguna aclaración respecto a las palabras que había dicho Valer ayer, y creo que hubiera sido valioso hacerlo justamente por este enfrentamiento de poderes al que el mismo presidente se refiere en este mensaje, Fernando. Pero sí dice, como lo acabamos de escuchar, que Valer solicita ir al Congreso y que a exponer su política general de gobierno. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido. Es decir, deberíamos entender, por las palabras de Castillo, que si el Congreso decidiera recibir a Valer, Castillo no hacía estos cambios. Esa es una pregunta que queda en el aire. Lo cierto es que, Fernando, lo que hay que esperar ahora es lo que ocurre en las próximas horas. Veremos a quién nombra como su primer ministro y quiénes son los nuevos ministros. Regreso contigo. Claro, Jimena. Pero además es muy claro, él habla de inestabilidad política e incertidumbre, pero es generada por él. O sea, no, en fin, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que quiera cargar a declaraciones una inestabilidad e incertidumbre política que él mismo ha generado? O sea, 6 meses con 4 gabinetes genera necesariamente inestabilidad e incertidumbre política. Así que no viene de declaraciones, viene de sus acciones. En fin, no sé si soy el único que lo tiene así de claro, pero bueno. Jimena, muchas gracias por todo este trabajo. Te deseo un excelente fin de semana. Aprovecha para descansar, porque yo no sé qué vaya a pasar la semana que entra. Te soy honesto. Muchísimas gracias, Jimena.
Gracias, Fernando. Mañana hay marchas, así que no creo que haya tanto descanso, pero vamos a estar cubriendo para CNN, obviamente, todo lo que ocurra. Buenas noches. Vamos a estar pendientes con cuidado. Ayer se lo decíamos, ¿no? Se lo decía yo. En cualquier momento se va la gente a la calle. Ahí está. Ya no lo sospechábamos. En fin, bueno. Jimena va a estar, por supuesto, al pendiente de todo esto. Jimena de la Quintana, si pasa algo en CNN en Español, va a tener toda la cobertura durante el fin de semana. A ver, hay que repasar cómo se gestó esta crisis, ¿no? Para entender y pues recordarle al presidente Castillo que es suya y solamente suya la responsabilidad de incertidumbre e inestabilidad política. ¿Cómo se gestó esto desde que Castillo me concediera la entrevista, ¿no? La primera entrevista en exclusiva para medios internacionales fue conmigo. ¿Cuándo fue? 24 de enero. ¿Qué pasa ahí? Ahí empiezan las repercusiones, ¿no? Y empieza a reventar una imagen de Castillo que, si algunos dudaban, se consolida. No positivamente, sino negativamente. Repercusiones dentro y fuera del Perú. 24 de enero. El 28 de enero, el ministro del Interior, Avelino Guillén, presenta su renuncia por discrepancias con el comandante general de la policía. Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de enero que el presidente la acepta y a la vez da por concluida la designación del comandante general de la policía, Javier Gallardo Mendoza. Al día siguiente, Castillo anunciaba la renovación del gabinete, algo que en realidad se desencadenó después de que dimitiera Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, denunciando problemas estructurales de corrupción en diversas instancias del Estado. El terremoto político sigue para Castillo el 1 de febrero, cuando dimite Carlos Jaico a la Secretaría General denunciando la existencia de un presunto gabinete en las sombras. El mismo día se produce otra baja. Renuncia el ministro de Economía, Pedro Franque, tras una gestión respetada por los mercados. Este mismo martes por la noche, el presidente juramentaba a su nuevo y cuestionado gabinete y designaba a Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué pasa? Le llueven las críticas, le sacan los trapitos al sol a Valer. El jueves, tras la revelación de un caso judicial por presunta violencia familiar, Valer salió a negar los señalamientos en su contra, a denunciar el expediente como algo falso, que solo apuntaba a hacer daño, y a asegurar que no era un maltratador o uno que pega. En fin, ahí está, en resumidas cuentas. Y mire, hay muchas otras cosas más que no incluimos, porque si no, se nos iba todo el tiempo nada más en darle la guía, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido. Habría que sumar muchas otras cosas más. La Casa de Breña, por cierto, en el caso de la Casa de Breña, hoy hubo impedimento de salida, si no estoy equivocado, se dio impedimento de salida para 3 figuras que salen mencionadas precisamente en lo de la Casa de Breña. Estoy seguro que es así. No me acuerdo, no le puedo dar los nombres completos, pero por supuesto que sí hay impedimento de salida para 3 de los personajes, ¿no?, que están involucrados en el tema de la Casa de Breña y las licitaciones. En fin, muchas otras cosas más. ¿Qué va a pasar en el Perú? No lo sé. Vamos a analizar esto con mis invitados, si le parece. Le doy la bienvenida a Luciano López Flores, es abogado constitucionalista, además de analista político, y también a Eduardo Dargent, si me equivoco me corrige por favor, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos, Luciano, Eduardo, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, gracias Fernando, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. A ver, yo ya no sé ni por dónde empezar a preguntarles con lo que estamos viendo. Es inédito, es insólito, es absurdo, es inaceptable. Inestabilidad e incertidumbre política, dice el presidente Castillo. Estamos todos claros que es generada por él mismo y no por declaraciones de nadie que hubiera trabajado con él. Luciano, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Él lo que ha dicho ahora en el mensaje, en mi opinión, es básicamente ratificar primero de que él no reconoce ninguna responsabilidad en estos hechos, cero autocrítica, pero para mí lo más preocupante es que él ha empleado unas palabras que yo hasta he tomado nota para evitar cualquier tipo de mala interpretación. Y él lo que ha dicho textualmente es que el Congreso ha expresado su negativa a la presentación del gabinete para el día de mañana y que por ello ha tomado la decisión de recomponer el gabinete. ¿Por qué hago mención a esto, Fernando? Porque esto trae a acotación
Lo que ocurrió el 30 de septiembre del año 2019 con esta figura que empleó el señor Vizcarra sobre la negación fáctica de la confianza que permite, según la Constitución del Perú, disolver el Parlamento. Sin embargo, y ahí viene el tema, el Tribunal Constitucional, cuando resolvió este tema, dijo que esa figura de la negación fáctica que permite al presidente disolver el Parlamento no es aplicable para cuando el presidente compone el gabinete y tiene que ir a informar sobre la política general de gobierno. Entonces, yo no sé si es que el presidente, nuevamente con el tema de los asesores, está muy mal asesorado indudablemente, y otra vez usa estas cuestiones que más que generar estabilidad, hace todo lo contrario, genera inestabilidad. ¿Qué es lo que pretende? ¿Está entendiendo que aquí ha habido una negación fáctica de la confianza, pese a que el Tribunal Constitucional ha dicho que no procede, para entonces forzar a ponernos otro gabinete impresentable, perdóname la expresión, para forzar que el Congreso no le dé la confianza y entonces fuerce esa figura de la disolución? Yo creo que el Parlamento definitivamente va a tener que emplazarlo para que él aclare, al menos en mi opinión, esta situación, porque ya de él, francamente, uno puede tener una profunda desconfianza. Pero por supuesto, además Héctor Valer lo dijo, ¿no? La bala de plata, la bala de oro. La movida era, y lo decía yo ayer, la movida era precisamente forzar una negativa y que no le dieran la confianza por parte del Congreso, disolver el Congreso y después a lo mejor una constituyente. Esa era la proyección que se hacía. Por supuesto que el propio partido Perú Libre, el propio partido del presidente Castillo, no quería a Valer, no le iban a dar la confianza a Valer. Aunque el mismo Valer presiona para que sea mañana que lo reciban para el tema de la confianza y le dicen desde el Congreso, no es mañana, no va a venir mañana, ¿no? No sé si esto lo hizo con la anuencia del presidente o no, pero bueno, este fue el último empujón. Ahora, Eduardo, independientemente de todo esto, ya el propio Partido Perú Libre le dio la espalda, al menos en este caso particular de Valer, a Castillo. ¿Vamos a seguir viendo esto? Que el propio partido le esté dando la espalda dentro del Congreso, porque eso sí puede llevar a una vacancia. No, por supuesto. Yo creo que desde el inicio quedaba claro que Castillo tiene ciertas líneas rojas que de cruzarlas se va a enfrentar a su propio partido y a aquel grupo que lo quiere vacar y al centro del Congreso que lo ha sostenido hasta ahora. Muertos en una protesta, por ejemplo, creo que haría que inmediatamente Perú Libre vote en contra de él, más si no son parte de un gabinete, ¿no? Pero en general creo que yo quisiera poner algunos peros a lo que considera Luciano, al cual pues él es el constitucionalista, yo soy el politólogo, pero yo creo que más que Napoleón estamos acá frente a un caso de cantinflismo y enorme torpeza, ¿no? Creo que queda muy claro que acá no ha habido una denegación fáctica de confianza y además creo que es un presidente tan débil que no hay quien sostenga la posibilidad de que él cierre el Congreso invocando esta idea de una denegación tácita de confianza. Creo que lo que hemos visto hoy día y esta semana es la profundización de unas tendencias, una forma de hacer política que ya se veían desde el primer gabinete, que intenta corregir en algo con la segunda, con la premier que viene después, pero que la torpedea él mismo. Y ahora estamos en el gabinete más puro, en estado puro de Castillo, digamos, ¿no? Una serie de cuoteos de mediocres que no tienen ninguna capacidad de sostenerse, que se derrumban y que luego termina él diciendo, miren, lo he tenido que cambiar porque el Congreso me ha dicho que no lo iba a recibir rápido. No es eso, es obviamente esta mezcla que tú detectaste bien en la primera entrevista de incompetencia y truanismo, ¿no? Es alguien patrimonialista, calculador, con cositas pequeñas, a la vez que profundamente incompetente para comprender el contexto en que le toca gobernar. Entonces creo que lo que se abre hacia adelante, tú preguntabas qué se puede venir con este gabinete hacia adelante, yo creo que muy difícil que ya gente de prestigio le acepte posiciones en el gabinete, muy difícil que pueda volver a darle una retórica de algo, y más bien lo que se viene es una profundización, me parece, de la crisis, ¿no? Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo y lo hablaba ayer en la noche, porque les decía, es que ahora el tema es que cualquier figura brillante, competente, capaz, cerebros de la política peruana, acercarse a Castillo. Castillo está radioactivo ahorita.
Acercarte a Castillo en este momento es perder tu capital político, es ensuciar tu currículum. O sea, ya no se van a acercar los que podían haberse acercado para salvar la gobernabilidad y el país. Porque ahora vamos a hablar de gobernabilidad después de la pausa. Castillo no la tiene, no la va a tener. Está por arriba del 60% de desaprobación. Y en lugar de haber hecho las cosas bien después de esa encuesta de Ipsos, las ha hecho peor que nunca. Desde mi entrevista hasta lo que hemos visto el día de hoy y por todo lo que ya hemos pasado. ¿Qué gobernabilidad puede tener Castillo? ¿Qué es mejor para el Perú? ¿Que Castillo se vaya y buscar una forma de reestructurar un gobierno capaz? ¿O quedarse con Castillo a ver hasta dónde revienta? El problema es que, como yo le decía, no es la escuelita. No puede seguir aprendiendo. Y aquí son millones los que van a resultar afectados. Entonces, en términos prácticos, que me gusta mucho cómo lo planteó Eduardo, pues es un incapaz. Es un incapaz y hoy no tiene gobernabilidad. Y dudo mucho que la pueda recuperar. Hablemos de eso después de la pausa. Estoy con Luciano López. Y Eduardo, dime si lo digo bien, Eduardo Dargent. ¿Está bien? Dargent, pero me dicen de todo con el apellido. Dargent. No, pero yo no te quiero decir de todo. Eduardo Dargent, así es como se pronuncia. Hago una pausa, regreso entonces con Luciano López y Eduardo Dargent. Ya vengo. Estoy de vuelta conversando con Luciano López Flores, que es abogado constitucionalista y analista político, y Eduardo Dargent, que es politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Dargent. Les decía yo, Luciano, a ver, vamos a entender algo desde el punto de vista primero constitucional, aprovechando tu conocimiento. De todo lo que has visto, ya hay quienes presentaron una denuncia constitucional, por supuesto, ¿no?, contra Castillo. Pero aquí hay mucho más fondo en el tema constitucional, en donde pudiera tal vez incluso estar incurriendo en algún tipo de delito constitucional por todo lo que ha venido pasando. ¿Hay algo así en la mesa ya, Luciano, que se le está pasando a legisladores y a todo el mundo? ¿Lo hay? Mira, en realidad, Fernando, lo que tendríamos que partir es de una premisa. En la Constitución del Perú, el presidente tiene una inmunidad justamente como para darle estabilidad. Y por tanto, existe una figura que es esta de la acusación, pero por unas causales muy cerradas. Cuando te has referido a una acusación, entiendo, es la que recientemente se ha presentado a propósito de las declaraciones del señor Castillo en la entrevista que le realizaste sobre esta idea de cederle mar a Bolivia. Y entonces hay una denuncia constitucional que se ha encausado por la figura de traición a la patria, que es una de esas causales muy cerradas que establece la Constitución del Perú, en las que se puede acusar constitucionalmente a un presidente en el ejercicio de su mandato. Sin embargo, para ser sincero, yo he leído la denuncia, me parece que de cara a lo que establece la ley penal como delito de traición a la patria es un tanto forzado. Quizá una posibilidad podría ser esta lectura que yo, la verdad, prefiero lastimosamente en el contexto de lo que significa el gobierno errático del señor Castillo, por más torpe que nos pueda parecer para ser frontal en el análisis, yo prefiero ser desconfiado, la verdad, y pecar en el sentido de ser lo más cuidadoso posible. ¿A qué me refiero? Yo coincido contigo en realidad de que aquí hay un plan torpe, lo que fuera, pero un plan para tratar de cerrar el Parlamento. Por eso es que creo que es la elección de valer en esos términos esta famosa bala de plata anunciada ayer, la carta presentada al Parlamento hoy pidiendo recibe de mañana porque voy a pedir confianza, y ese discurso con estas letras que acabo de transcribir y de leer detenidamente lo que ha dicho el presidente. En síntesis, creo que busca impedir el funcionamiento del Congreso buscando un cierre. Si eso fuera así, entonces creo que esa es otra de las causales cerradas, que es impedir el funcionamiento del Congreso, que podría enfocarse con el artículo 117 de la Constitución. En suma, ¿qué es lo que planteo? Que en realidad creo que esto no da para más. No creo que el presidente quiera renunciar. La posición que ha asumido hoy, totalmente fuera de críticas personales, él en realidad, por lo visto, no quiere renunciar, no tiene eso pensado. En medio de esa mediocridad,
Lo único que creo es usar una herramienta constitucional para buscar que él pueda salir del cargo, porque creo que definitivamente nos está haciendo demasiado daño en la estabilidad política y indudablemente económica en el país. Y social también, por supuesto. Eduardo, gobernabilidad ya no la tiene. A ver, ¿de qué le sirve a Castillo y a su grupúsculo de seres cuestionables quedarse en el gobierno cuando a 6 meses ya estás por arriba del 60% de desaprobación? Obviamente este historial de los 4 gabinetes lo acaba de enterrar mucho más y pierde la gobernabilidad. Es un hecho. Ya no la tiene y no la va a recuperar. Por las buenas, no. ¿De qué le sirve quedarse ahí? Lo van a sacar. El riesgo de que lo saquen peor está latente, ¿correcto? No, creo que además, más allá de lo que uno piense sobre el uso de la Constitución y si se usa bien o mal, yo creo que la figura de la vacancia por incapacidad moral en el Perú ya se generalizó y ya se acepta que si tienen los votos los puedes sacar. Y creo además que si es que hay una percepción del Congreso que los quiere cerrar, lo van a sacar. Pero yo iría un poco más allá. El problema de gobernabilidad trasciende a Castillo. Si es que Castillo sale, asumiría su vicepresidenta. No tiene recursos para sostenerse, tendría que tener capacidades políticas de altísimo nivel, tiene en contra al sector duro de derecha que denuncia fraude desde las elecciones irreales, tiene a Perú Libre en contra, no se va a sostener. Va a gobernar la presidenta del Congreso, que es amplísimamente rechazada, un Congreso que además se da la mano con Castillo en corruptelas, ataque a la reforma universitaria, un ministro de Transporte que nadie toca desde el Congreso. Esa posibilidad tampoco garantiza gobernabilidad. Y volvemos al loop, porque el Congreso podría decir, no, elecciones presidenciales, pero el Congreso continúa su mandato. Yo creo que eso tampoco es sostenible. Si hay un repudio mayor al de Castillo, creo que es el repudio al Congreso. Entonces volvemos a una especie de loop, porque elecciones con las condiciones actuales pueden dar lugar a una repetición de esto. Entonces creo que el problema de gobernabilidad sin duda pasa por Castillo, es el primer responsable. Yo de verdad creo que cada vez más allá de lo que uno piense, la renuncia es una posibilidad que se incrementa por lo que pueden ser presiones, protestas, rechazos que vienen, o la incapacidad moral, por más que no nos guste, la figura, porque se ha generalizado, Luciano puede hablar más de eso, pero ya se ha convertido en casi, si no me gusta lo que hace el presidente, lo saco, y eso es malísimo, creo, en el mediano plazo, pero puede darse. Pero creo que estamos ante un problema de una clase política muy paupérrima, donde el discurso que se va sentando es que se vayan todos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y lo ves en esa misma encuesta que le daba 60% de desaprobación a Castillo, le daba creo que el 70% de desaprobación al Congreso, o sea que todos están empinados, como dirían en mi país. Oigan, me tengo que ir, Luciano, Eduardo, porque tengo otro invitado, me queda poco tiempo ya en el programa. Esto no quiere decir que no los voy a seguir invitando porque habrá mucho más que hablar y seguramente la semana que entra va a ser complicada. Por lo pronto, mejor los dejo descansar para que no me digan que no a la próxima invitación. Así que tengan buen fin de semana los dos. Buen fin de semana. Gracias, tanto Eduardo. Un abrazo a los dos. Gracias. Un abrazo, Luciano. Gracias a ustedes. Abrazo igual. Luciano López Flores, abogado constitucionalista, analista político, Eduardo Darjant, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me acompañaron. Voy a hacer pausa, voy a regresar. Diego Salazar es columnista de The Washington Post en español, una de las voces que más ha sonado durante esta crisis. Vamos a regresar con eso. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Ahí los leo. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta. Tengo problemas para comunicarme con un periodista del Washington Post que me iba a acompañar. Un periodista. Oiga, déjeme decirle algo sobre todo esto que está pasando. Hablábamos y muchas personas hablan de la vacancia, ¿no? Y de si se va a dar, se no va a dar, y esta tensión de la bala de plata, la bala de oro, o me disuelves o te vaco. Bueno, hay una declaración que es muy importante para entender postura, ¿no? De el segundo vicepresidente del Congreso, que es Enrique Wong, de Podemos Perú, es el partido. Enrique Wong, a la luz de todo esto que ha venido ocurriendo en estos últimos días, de lo que hoy ocurre con este
esta recomposición de su gabinete, es decir, otro cuarto gabinete, ¿no? Por el escándalo de Héctor Valer y de otros más personajes no deseados por los peruanos y por la representación en el Congreso y por el propio partido, hay que subrayarlo, por el propio partido del presidente Castillo. Enrique Wong, entonces el segundo vicepresidente del Congreso, dice, si hay una forma de vacar al presidente, lo haremos. Así de claro. Si hay una forma de vacar al presidente, lo haremos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta declaración y por qué la traigo a colación? El momento del anterior intento de vacancia era muy diferente políticamente, ya que le gusta a Castillo decir que las encuestas son una foto del momento, como muchos políticos se lavan las manos, ¿no?, con sus malos resultados en encuestas. Pues bueno, esta es muy importante porque el momento es completamente diferente, la fotografía es completamente diferente. Y los pronunciamientos que ha habido en las diferentes bancadas son completamente diferentes y tienen que ver mucho con esta línea de buscar cómo vacar a Castillo. No estaban los números, no se daban los números en el caso de llevarlo al Congreso para buscar la vacancia. Ojo, si ahora esta parte de Perú Libre se suma, no le digo que todo Perú Libre, ¿no?, pero si una parte de Perú Libre empieza a convertirse en disidente y empieza a sumarse esta voz, los números pueden dar, ¿eh? Acuérdense que ya hubo una división dentro del propio Perú Libre. O sea que este tema de la vacancia hoy puede tener mucha más fuerza, mucha más fuerza. Me dicen que ya está el invitado. Sí, lo veo ahí en pantalla, ok. Es Diego Salazar. Es Diego Salazar, un periodista del Washington Post que me acompaña, autor de los libros No hemos entendido nada, ¿qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo y ahora qué? Apuntes urgentes para entender una campaña electoral interminable. Ha estado escribiendo Diego sobre el tema Perú, sobre mi entrevista. Por cierto, Diego, digo, con todo respeto, sí sabes que mi nombre es Fernando del Rincón, ¿verdad? Sí, Fernando, disculpa. Tengo por costumbre en las columnas no meter más nombres de los necesarios. Vi todas tus columnas y en todas tus columnas dice un periodista de CNN. Y yo digo, bueno, ¿será que no sabe mi nombre? Entonces te lo quería recordar, Diego, gracias. No. Lo hago, ¿sabes por qué? Cuando no voy a volver a repetir el nombre, prefiero no incluir uno para no confundir al lector. Ya está. Ok, bueno, por lo que sea, nada más quería estar seguro de que supieras que el periodista era yo y que mi nombre era Fernando del Rincón. Pero hablemos de esto, Diego, porque sin duda alguna le has puesto el ojo encima al tema de Perú, al tema de Castillo. Lo que yo veo como periodista es una completa ingobernabilidad, un hecho insólito que no puede en ningún momento decirle a los peruanos o al mundo que se tiene la capacidad para ser presidente, no basado solamente en mi entrevista, sino en los hechos subsecuentes. Tú los has estado analizando. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que hemos llegado al momento. Esto se ha ido construyendo, ¿no? Hay quienes han planteado esta posibilidad desde el día 1 e incluso desde el día 0. Pero yo creo que a 6 meses y poco de gobierno, con las numerosas crisis que ha tenido que sobrevivir o malvivir este gobierno, crisis producidas por el propio presidente Castillo y sus allegados, yo creo que sí hemos llegado al punto en el que hay que hablar seriamente de la posibilidad de la renuncia del presidente Castillo, ¿no? Evidentemente es el máximo mandatario del país, la máxima autoridad quien tiene que asumir las consecuencias de esta crisis autoimpuesta por el propio gobierno. Ahora, fíjate lo que dices, Diego. Yo coincido contigo en que lo más sano o lo más prudente sería renunciar del cargo. Pero entendamos en un rasgo de honestidad, tú y yo que sabemos de política y políticos, que no lo va a hacer. No lo va a hacer y tal vez el mecanismo constitucional no les dé. La fuerza de la gente en la calle, ¿te parece a ti que pudiera hacer lo que no podría hacer un Congreso, por ejemplo, por términos matemáticos, por términos constitucionales? ¿Tú crees que esto puede hacer? Bueno, la renuncia es una salida constitucional y el derecho a manifestarse de la gente es un derecho constitucional. Y además ya tenemos experiencia muy reciente, además, en la historia política peruana, de una calle forzando a un presidente considerado ilegítimo por una amplia mayoría de la ciudadanía
que renunció, ¿no? En este caso no se trata de un presidente ilegítimo, es un presidente que ganó unas elecciones, pero que ha demostrado, me parece, y creo que en eso estamos de acuerdo también, holgadamente, que no está capacitado para ejercer el cargo, ¿no? Y en efecto, y sobre todo tras esta última crisis desatada con la nominación del gabinete Valer, que hoy en día ya desapareció, ¿no? Tras ese mensaje, la verdad que muy poco elocuente del presidente Castillo hoy día. Me parece que sí. De hecho, hay marchas convocadas. Creo que la calle va a tener un papel fundamental. En el Perú, yo creo que tú vienes reportando con bastante atención lo que está ocurriendo. Es difícil hacer predicciones, pero yo sí me atrevería a decir que la calle, la gente, la protesta ciudadana va a tener un papel fundamental en los próximos días. Ahora, imagínate tú este escenario, porque esta es la otra cosa que tenemos que ver, ¿no? Supongamos que se va a Castillo, que se va de una forma constitucional, que se va por una vacancia. Finalmente, la vicepresidenta tampoco es que sea la más indicada para llevar las riendas del país. ¿Están saliendo del problema o están quedando casi igual? Como te decía Eduardo Darllanta hace un momento, en efecto, si la vicepresidenta asumiría pues con poquísimo apoyo, no tiene buenas relaciones con la gran mayoría de la oposición y en efecto sería entendido como una continuidad de este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que sobre ella pesaría la precariedad o arrastraría un poco la precariedad del gobierno. No me atrevo a decir cuál es la salida para eso, no lo tengo claro yo tampoco y no creo que nadie lo tenga claro, pero y respecto a lo último que decías, si no sería algo peor, lastimosamente, en los últimos años, en los últimos 4 años, desde que empezó esta crisis y abrimos un poco el foco, ¿no? Con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, si los peruanos hemos aprendido algo, es que siempre podemos ir a peor, lastimosamente, políticamente hablando, ¿no? Ok, déjame, con eso voy a marcar pausa para poderlo digerir y que lo digieran muchos que nos están escuchando. Déjame marcar pausa, regreso, seguimos hablando ahora en un momento. Es Diego Salazar, periodista, columnista de The Washington Post en español, ya vengo con él. Además es autor de libros, por supuesto. Ya vengo. Diego Salazar es columnista de Washington Post, es periodista. Es una de las voces más fuertes que ha estado sonando durante esta crisis, que tiene el conocimiento del contexto peruano y lo que está haciendo o dejando de hacer Castillo. Y hablábamos hace un momento precisamente de cuál es la salida, ¿no? Es la pregunta del millón. Yo no lo tengo claro, dice Diego que él tampoco, pero si en tus manos estuviera, Diego, ¿cuál sería la salida? ¿Te vas por el ámbito legislativo o qué? ¿Por dónde irías? Bueno, evidentemente hay que respetar los cauces constitucionales, ¿no? Y yo creo que hay que, como decíamos hace un momento, pues la solución más clara, entre comillas, sería la renuncia del presidente. Más allá de eso, no sé si se cumplen todavía o cómo habría que enmarcar una cuestión de confianza relacionada con una vacancia, ¿no? Contra el presidente en este momento. Pero como decíamos hace un momento, a mí lo que me preocupa en particular es que, como bien decías tú también, ¿y después qué? ¿No? Hablábamos de una posible sucesión de la vicepresidenta Dina Boluarte. No me parece a mí que eso solucionaría la crisis, pero por el otro lado si vemos a la oposición, ¿no? Y de hecho tú has podido conversar con algunos de ellos estos días y me imagino que tampoco te han dado muchas garantías. No, y estoy de acuerdo. Y mira, yo coincido contigo, Diego. Me parece, a Dina a la vicepresidenta la tuve invitada en el programa antes de la elección. Y por el corte, te lo digo honestamente, Dina Boluarte tampoco me parece que sea la solución. Coincido completamente contigo. Pero tampoco esta oposición que la gente ya no quiere. Hay un problema también de desgaste en el Congreso, sí, en los partidos tradicionales. Es un momento muy complicado. Oye, Diego, me tengo que ir, no es por otra cosa, sino por tiempo. Charlemos más a menudo de estos temas. Pero un placer. Dejemos que respire un poco esto, a ver qué tal, y a ver si nos damos cita la próxima semana, pues jueves o viernes, si tienes chance. ¿Te parece?
aquí estaré, será un placer. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Es Diego Salazar, columnista del Washington Post. Le digo, una de las voces más fuertes que ha estado hablando y analizando el tema de Perú, esta crisis, increíble crisis, de verdad. Voy a hacer voy a hacer una pausa y regreso en un momento, ya ven. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana con el tema de Perú. No le prometo que la próxima semana no estaré hablando también de Perú. Es viernes, que pase un excelente fin de semana. Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y recuerde, es viernes, algunos sobrevivimos la semana. Buenas noches.